Hola, soy Mariano. Continuamos con la clase de mapa de bits y tablas de hashing. En este video vamos a ver el concepto de tablas de hashing. Tomemos como punto de partida un ejemplo concreto. Imaginemos que necesitamos implementar una clase que modele el padrón de socios de un club. Es decir, el listado donde están registrados todos los socios que forman parte de ese club. En este club en particular, los socios tienen un número que los identifica, un nombre y su fecha de ingreso. Es un club muy particular porque tiene un máximo de 100 socios, en un momento dado no puede haber más de 100, y los números de socio empiezan en 4001. Es decir, que el primer socio será el 4001, el segundo el 4002, el tercero el 4003 y así. Esto podría pasar porque a medida que fue pasando el tiempo, los números de socios se fueron renovando y ya han pasado 4000 socios en el club que se han desafiliado. Y actualmente el primer número es este, es el 4001. Empecemos la implementación de la siguiente manera. Tenemos la clase padrón que tiene un arreglo de socios. El primer número es el 4001, la cantidad máxima es 100, por lo tanto el último número de socio va a ser el primer número más la cantidad máxima menos 1. Entonces tenemos definido los límites dentro de los cuales vamos a operar. En el constructor creamos el arreglo de tamaño cantidad máxima. Tenemos espacio suficiente para guardar el máximo posible de socios dentro de ese club. Cantidad máxima. Agregamos a nuestra clase padrón el método afiliar. Afiliar recibe como parámetro un socio, ¿sí? Y tenemos como precondición que el nuevo socio tiene un número en el rango primer número y último número, inclusive. Como postcondición vemos que el nuevo socio queda formando parte del padrón. Entonces, cuando vamos a afiliar, hacemos lo siguiente. Primero, obtenemos el número de socio. Y luego, calculamos para ese socio en qué posición del arreglo lo vamos a ubicar. Esto lo hacemos en el método posicionar. Entonces, dado el número de socio, calculamos su posición. Posicionar nos devuelve un entero. Y lo que hacemos dentro de posicionar es, validamos que esté dentro del rango que ya definimos antes, y después hacemos una pequeña cuenta. Es decir, a número de socio le restamos el primer número. De tal manera que al socio que tiene número 4001 lo vamos a ubicar en la posición 0. Al socio que tiene el número 4002 en la posición 1. Y así sucesivamente. Hacemos una transformación del número de socio en una posición particular a través de simplemente una resta. Restamos al número de socio el primer número dentro del rango que ya definimos. Con esta posición vamos al arreglo de socios en esa posición y guardamos el nuevo socio. De esta manera queda implementado el método afiliar. Ahora nos estamos olvidando de que podría pasar que alguien se confunda e intente afiliar a dos socios con el mismo número. Entonces necesitamos asegurarnos de que el mismo socio, dos socios con el mismo número no puedan ser afiliados. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Decimos, luego de calcular la posición, decimos sí, socios en esa posición es distinto de null. Entonces quiere decir que cuando vayamos a afiliar un socio ya hay otro en esa posición que le corresponde a ese socio. Entonces lanzamos una excepción que llamamos número de socio inválido, diciendo ya existe. Si no, procedemos y guardamos el socio en esa posición. Esquemáticamente podemos pensarlo así. Tenemos en el padrón a un arreglo de socios en donde definimos una regla para transformar la identificación del socio, que es su número, en una posición. En particular, en este caso, es simplemente una resta. Le restamos el primer número del padrón, el número 4001, a todos los socios. En este caso da 0, 1 y así los vamos ubicando. Entonces vamos a tener un padrón compuesto por
un montón de posiciones en donde vamos a tener algunos nulls que van a representar números de socios que aún no se han usado, y en otros lugares socios que están afiliados, como en la posición 0 al socio 4001, que es Juan, y así. En este contexto vamos a querer, para el padrón, ofrecer una operación que nos permita recuperar a partir del número un socio dado. Entonces tenemos la operación obtener, que recibe como parámetro un número de socio y nos devuelve un socio. Básicamente, la precondición es, de vuelta, que el número de socio está en el rango primer número, último número, y nos devuelve el socio que se identifica por ese número o null si no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos otra vez el método posicionar, que calcula la posición de del socio a partir de su número, y lo que hacemos es simplemente devolver el arreglo en esa posición. En este caso, la primitiva a esta operación obtener tiene costo constante, es un O de 1. Lo mismo pasa con la operación de afiliar, tiene costo O de 1. Además de obtener, probablemente necesitemos una operación para saber si un socio existe o no existe en el club a partir de su número de socio. Para eso tenemos la operación existe, que, dado el número de socio, nos dice si existe o no. ¿Cómo sabemos si existe? Bueno, la primitiva existe, lo que hace es usa el método obtener, y si al obtener nos da un valor que es distinto de nulo, entonces el socio existe. Otra operación que quisiésemos agregarle al padrón es poder contar los socios que están formando parte del club en un momento dado. Empecemos por una implementación trivial. Podríamos contar simplemente recorriendo el arreglo, viendo cuáles de esas posiciones no son nulas, incrementando un contador. Pero eso obligaría a que cada vez que queremos contar cuántos socios hay en el club, tengamos que recorrer todas las posiciones donde tal vez la mayoría son lugares vacíos. Una implementación alternativa a esto sería la siguiente. Usamos un atributo cantidad que inicializamos en 0, y cada vez que agregamos un socio, cada vez que lo afiliamos al club, aumentamos ese contador, ¿sí? Y obviamente contar lo único que hace es devolver esa cantidad, ¿sí?, que fuimos manteniendo a medida que se fueron agregando socios al club. Para ver si todo esto funciona, tenemos una prueba que vamos a ejercitar ahora para ver si todas las primitivas, ¿no? Inicialmente no tiene socios, afilia el primer socio, no se puede afiliar dos socios con el mismo número, afiliar el último socio aprovechando su último número, afiliar 4 socios, ¿sí? Podemos afiliar socios en un rango mayor al tamaño del padrón. Entonces, en nuestra prueba de padrón tenemos, inicialmente no tiene socios, afiliar primer socio, no se puede afiliar socio con número menor al mínimo, no se puede afiliar socio con número mayor al máximo, no se puede afiliar dos socios con el mismo número, afiliar el último socio, afiliar 4 socios. Tenemos distintas pruebas que garantizan que el comportamiento es el esperado, ¿sí? Estamos en verde. Ahora bien, tenemos una restricción muy grande, que es que siempre el número de socios tienen que estar en un rango que está predefinido. ¿Qué pasa si quisiésemos ampliar ese número? ¿Sí? Que si quisiésemos tener cualquier posible número de socio, sabiendo que siempre hay a lo sumo 100 socios. Para hacer esto, podríamos llevar adelante la siguiente implementación. Nos olvidamos del primer número de socio y del último número de socio, mantenemos sí la cantidad máxima, y lo que hacemos para saber en qué posición ubicamos cada uno de los socios es usamos otra transformación. En lugar de restarle el primer número de socios, usamos el módulo, es decir, el resto de la división entera. Cuando vamos a posicionar un socio, no importa cuál sea su número, lo que hacemos es calculamos el resto de la división entera por la longitud del arreglo.
Vamos a analizar qué significa calcular el resto. La operación que vamos a usar es el módulo, ¿sí? Es decir, el resto de la división entera. Dijimos, tengo 100 posiciones disponibles. Es la longitud del arreglo, es decir, es socios.length. Bien. Entonces, para el socio 4001, si le aplico esa transformación, que involucraría hacer la división entera respecto a 100, el resultado es 1. ¿Sí? Para 4002, módulo 100, ¿sí? Es 2. Y así puedo seguir. Para el 4099, módulo 100, vamos a obtener 99. Y para 4100, módulo 100, va a ser 0. Fíjense que acá voy a tener un cambio respecto a la alternativa anterior, porque al 4001 lo voy a mandar a la posición 1, al 4002 a la posición 2, al 4099 a la posición 99 y al 4100 a la posición 0. En realidad no me importa en qué posición está, siempre y cuando después, a partir de su número, yo pueda saber dónde está. No me interesa que estén en un orden particular, simplemente me interesa poder almacenarlos y poder saber exactamente, dado un número de socio, en dónde pueden estar. Esto es así porque recuerden que cuando yo calculo el módulo, como es el resto de la división entera, siempre el módulo de cualquier número, por ejemplo, el módulo 5, cualquier número n módulo 5 va a estar comprendido entre 0, inclusive entre 0 y 4 incluido, ¿sí? N módulo 56, cualquier número va a estar comprendido, es el resto de división entera, siempre el resto, luego de dividir en 56 partes cualquier número, va a estar comprendido entre 0 y 55. Entonces, cualquier número entero, no importa qué tan grande sea, aplicado el módulo, un número me va a dar un número comprendido entre 0 y un número más chico que ese. Por lo tanto, es ideal para poder aprovecharlo si tenemos la longitud del arreglo. Es decir, yo puedo tener un arreglo de cualquier longitud, aplicarle el módulo a este número de socios y de esa manera enviarlo a una posición que siempre esté comprendida entre 0 y este tamaño menos 1. Entonces, con esta transformación yo ahora puedo agregar una prueba donde yo puedo afiliar a cualquier socio, no solamente a socios que tengan un número comprendido en el rango que definimos inicialmente, a los 4000 desde 4001 hasta 4100, sino que ahora puedo afiliar a un socio con número 4003, 7020, 9046, porque siempre voy a aplicar el resto de la división entera. Como es 100, elegí un número fácil, el resto de la división entera, este lo voy a mandar a la posición 3, este lo va a mandar a la posición 20, este lo va a mandar a la posición 46. Entonces yo corro esta prueba y veo que puedo afiliar y recuperar a estos socios. Digo, bueno, el 7020, cuando lo afilio, lo voy a localizar en la posición 20. ¿Por qué? Porque calculo el módulo. Entonces 7020 divididos resto de la división entera por 100 me da 20. Entonces, cuando lo voy a guardar, lo guardo en esa posición y cuando hago obtener, lo voy a recuperar a esa posición. ¿Sí? Tengo una función que transforma el número de socio en una posición dentro de un rango dado. ¿Sí? Entonces, esta función módulo es como mágica porque también voy a poder guardar, digamos, como decíamos acá, el socio 5003, ¿no? Módulo 100, va a ir a parar a la posición 3. Es perfecto. ¿O no? A ver, pero si tengo el socio 5001, módulo 100, ¿a dónde lo va a intentar enviar? Y a la posición 1.
porque dividido el resto de la división entera de 5001 por 100, acuérdense que como estoy viendo por una potencia de 10, en realidad se quedan con los últimos dígitos, los dos últimos dígitos porque es 100. Entonces lo va a mandar a la posición 1. Pero si lo manda a la posición 1, va a colisionar con este otro, con el 4001. Es decir, tengo un problema. No es perfecto, es decir, esta transformación, que es el módulo del número, van a haber varios resultados que van a coincidir. Por ejemplo, todos los que terminen en 1 van a parar a la posición 1. ¿Sí? El 5001, el 6001, el 7101, ¿sí? Todos van a ir a parar a la posición 1. ¿Sí? Todos los que terminen en 01 van a parar a la posición 1, todos los que terminen en 99 van a parar a la posición 99. Entonces vamos a ver si esto es así. Hagamos una prueba más. Entonces voy a hacer una prueba que dice afilar socios con números que colisionan. Entonces intento afiliar un socio con el 9046 y otro con el 5046. ¿Qué va a pasar? Afilio uno, afilio el otro, y acá cuando cuente debería tener 2, y cuando le pido obtener para el 5046 me tiene que dar a Laura, ¿no? 5046 Laura, y cuando pido el 9046 me tiene que dar a Marcos. Vamos a correr esta prueba a ver qué pasa. Y lanzó una excepción. Ya existe, me dice. Ok. ¿Por qué ya existe? Cuando intento afiliar, bueno, no lo va a dejar afiliar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que va a decir, bueno, lo voy a posicionar, pero en la posición hay un socio. Entonces, me va a decir que el número de socio ya existe. En realidad no es que existe el número de socio. El socio no existe, lo que existe es la posición esa, está ocupada por otro elemento. Cuando usamos esta técnica que transforma un número que me transforma cierta información en una posición, en un número, a la cual llamamos función de hashing, vamos a explicitar esto más adelante. Cuando usamos una función que transforma, es posible que lleguemos a colisiones. ¿Qué es una colisión? Una colisión se da cuando transformando dos datos de entrada obtenemos la misma salida, por lo tanto colisionan ambos resultados y tenemos que encontrarle alguna vuelta para resolver esto. Entonces, una forma de resolverlo inicialmente podría ser la siguiente. Para analizarlo, hagamos una simplificación. Entonces, lo analizamos en el diagrama. Supongamos que tenemos nada más que 10 posiciones y que vamos a guardar simplemente, no el socio, sino voy a dibujar simplemente el número. Entonces, la operación de transformación, la función de hashing que transforma un dato clave de la entrada en una posición es módulo 10. Entonces tenemos el socio 4018, ¿sí? Módulo 10 nos dice 8. Entonces guardamos en la posición que está vacía al socio 4018. Ahora viene otra entrada, nos dicen el socio 5006. Ok, 5006. Entonces lo guardamos, módulo 10, lo guardamos en la posición 6. Entonces tenemos el socio 5006. Ahí. Ahora nos viene el socio 3726. Módulo 10 es 6. El resto de la división entera por 10 es 6. Entonces vamos acá y digamos, no, está ocupado. ¿Qué puedo hacer? Y podría, en un caso, resolver esta colisión buscando a partir de esa posición el siguiente que tenga libre. Por ejemplo, 6 más 1, 7. Ok, entonces lo puedo guardar acá. ¿Sí? Entonces acá guardo el 3726. ¿Correcto? Entonces resolvimos la colisión reenviándolo a una posición más, que es en realidad la posición 7. Esta forma de resolución de colisiones se llama hashing cerrado, ¿sí? Resolución de colisión cerrada. ¿Por qué? Porque sigo buscando en el mismo espacio hasta encontrar un agujerito. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, bueno, necesitas guardar el valor 1021.
1021 corresponde con posición 1. ¿Está ocupado? No, entonces voy a la posición 1021. ¿Correcto? Entonces, voy buscando esa posición. Ahora me dicen, bueno, tenés que colocar el socio 4527. 4527 corresponde con la función de hashing a la posición 7. Pero el 7 está ocupado. Entonces busco adelante, está ocupado, busco adelante, este está libre. ¿Por qué? Porque hay null. Entonces en ese caso pongo el socio acá, 4527. A partir de la posición que obtuve, sigo buscando. La 8, obtuve la 7, 7 está ocupada. 8 está ocupada. 9 está libre, uso la 9. Lo mismo pasa si... perdón, acá el 10 está de más, porque esto va a dar siempre entre 0 y 10. Este no debería estar. Entre 0 y 9, porque dijimos de 10 posiciones. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si otra vez me dicen, bueno, tenés que insertar el 4828? Corresponde con la posición 8 del arreglo. ¿Sí? ¿Qué sucede ahora? Bueno, lo que va a pasar en la posición 8 es que está ocupado. Voy a la siguiente, está ocupado, no es nulo. Voy a la siguiente, no existe. ¿Por dónde tengo que empezar? Vuelvo al comienzo. Hago como un recorrido circular sobre el arreglo. Entonces vuelvo otra vez y lo ubico. ¿Este está libre? Sí. Entonces ubico el 4828 acá. Entonces, esta forma de direccionamiento se llama cerrada. Es decir, utilizo el mismo espacio de direcciones para buscar un agujerito hasta que lo encuentre. Entonces vamos a ver cómo lo implementaría. ¿Sí? Lo haría de la siguiente manera. El afiliar se haría de la siguiente manera. Obtengo el número de socio, lo posiciono en un lugar, como siempre. Esta ahora ya no va a ser la posición definitiva, sino que es la posición que creo que puede ser la definitiva. En principio, la que inicialmente, o sea, el candidato, no la que quiero, el candidato para hacer la posición. Si tengo suerte, esa posición va a estar nula. Si es nula ahí, entonces directamente coloco el número de socio e incremento la cantidad. Ya está. Ahora, si no es nula, lo que tengo que hacer es, primero asegurarme de que lo que está ahí no es un socio que tiene ese número. Porque si es un socio que tiene ese número, entonces ya existe y lanzo una excepción. Ahora, si no existe, perdón, si no es el mismo número, entonces lo que hago es, uso un método llamado incrementar, que lo que hace es, también, suma 1 a la posición, pero le hace módulo de la longitud del arreglo. Cuestión de que si me voy de 99, vuelvo a 0. Si llego a obtener, si estaba en la posición 99, le sumé 1, me dio 100, dividido el resto de la división entera de 100, me da 0 otra vez. Entonces vuelvo al comienzo, sumo y calculo el módulo. Y de esta manera intento otra vez. ¿Es nulo? No, no es nulo. Bueno, miro si lo que está ahí no es el número de socio que yo estoy intentando insertar. Si no es, incremento otra vez la posición y vuelvo a ver si es nulo. O sea, sigo avanzando hasta encontrar un nulo. While socios en la posición dada es distinto de nulo. Cuando pasa esto, cuando encontré una posición que sea nula, ahí la devuelvo. ¿Sí? Ahí, perdón, la utilizo y guardo ese valor ahí. Corramos las pruebas de vuelta. Y veo que esto sigue fallando, pero ahora ya no me falla porque ya guardó no falla por la misma razón que fallaba antes, sino que ahora lo que sucede es que guardó los dos, pero cuando fue a recuperar el primero se encontró con el segundo, es decir, modificamos la función o la funcionalidad de afiliar que busca, pero también tenemos que afectar la funcionalidad de obtener. O sea, cuando vamos a obtener un socio, también vamos a tener que buscar dentro del arreglo. No alcanza simplemente con posicionarnos. Por ejemplo, si ahora nos piden para recuperar, vamos a recuperar, dicen, bueno, tenés que recuperar el socio con número. Vamos a poner acá, recuperar el socio con número 5000
perdón, el 3726. Si hay que recuperar este socio, yo lo voy a transformar. Voy a hacer esta transformación y me va a decir 6. Ok, entonces yo voy a buscar la posición 6. Voy a comparar y voy a ver que no es el número que yo estoy buscando, que hay otros socios. Entonces, ¿qué asumo que pudo haber pasado? Y que se generó una colisión. Por lo tanto, tengo que seguir buscando. Busco en el siguiente, y luego en el siguiente, y luego en el siguiente. ¿Hasta qué? Hasta que o bien lo encuentre, o bien me encuentre con un vacío, con un nulo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, iteré al siguiente y encontré que estaba ahí. Bueno, ok. ¿Qué pasa si ahora me piden buscar el 8000? Vamos a buscar números que no existen. El 8600, perdón, 8626. De vuelta, le aplico la función de hashing y voy a tener el 6 otra vez. Entonces acá digo, ok, va al 6. ¿Es el que estoy buscando? No, paso al siguiente. ¿Ese que estoy buscando? No, paso al siguiente. ¿Ese que estoy buscando? No, paso al siguiente. Ese no, paso al siguiente. ¿Ese que estoy buscando? No, paso al siguiente. ¿Ese que estoy buscando? No, paso al siguiente. ¿Es nulo? Uy, es nulo, listo, terminé, no está. Lo busqué y hasta que encontré un null. Fíjense que acá tengo problemas porque el tamaño de lo que se llama la tabla de hash es relativamente chica. Entonces incluí pocos elementos y ya empecé a tener ciertos problemas, ¿sí? Además todos colisionaron, entonces generaron pocos espacios. Esto se implementaría de la siguiente manera. Voy. Obtener, haría lo siguiente. Primero posiciono, ¿sí? Que es la posición candidata, aplicando la función de hashing, que en este caso de vuelta es el módulo. Entonces digo, bueno, veo mientras que lo que esté ahí no sea nulo y lo que esté ahí no corresponda con el número de socio que yo estoy buscando, incremento la posición. O sea, si no encontré un nulo, o sea, encontré algo, y no coincide con el número de socio lo que encontré, entonces incremento. Este ciclo while se va a repetir hasta que o bien encuentre un nulo, por lo tanto esta condición se cumpla, o bien me encuentre con que lo que hay ahí, que no es nulo, coincide con el número de socio. Y en ese caso, en posición está lo que quiero. ¿Sí? Fíjense que ahora corro las mismas pruebas y ahora todas las pruebas pasan, o sea, resuelve la colisión. Es decir, estoy guardando, si analizo este caso, recuerden que tenemos una tabla de 10 posiciones, el 9046 y el 5046 van a parar a la posición 46. Ahora bien, coloca primero a Marcos en la posición 9046, como la tabla de esta prueba está vacía. Cuando va a insertar, va a afiliar a Laura, se encuentra con que está ocupada, mira la siguiente posición, la posición 47, y la posición 47 está ocupada, perdón, está libre, entonces la va a colocar en esa posición. Vamos a poner un breakpoint acá y vamos a debuguear esto. Debugar. Me interesa depurar cuando estamos por afiliar en la segunda vez. Entonces, calculamos la posición resultante es la 46 y vemos socios en la posición 46. ¿Es distinto de null? Sí, es distinto de null. ¿El número de socio es igual al número de socio que quiero colocar? No, no es igual, porque el que está en la posición 46, el socio que está en la posición 46, este es muy grande el arreglo, vamos a buscarlo acá, el socio que está en la posición 46 es Marcos, que tiene el 9046. Entonces ahora lo que hago es incremento. Incrementar posición lo que hace en este caso es sumar 1. Sumar 1 módulo 100 es 47. Recuerden que uso acá el módulo para que si se pasa, vuelva otra vez a 0. Cuando esta cuenta da 100, vuelve a 0. Entonces sigo incrementando. Voy a la siguiente posición y veo que la siguiente posición, o sea, la posición 47 es nula. Entonces ahí hay un lugar para poder colocar el socio. Entonces coloca en esa posición, en la posición 47, el nuevo socio. Coloca e incrementa. ¿Sí? Entonces, cuando va a obtener
Cuando quiero obtener para Laura, vamos a ver qué hace. Obtener, pongo un breakpoint acá. Calculo el hashing para Laura, que es el número de socios 5046 en realidad, no para Laura, sino para el 5046. Me dice que la posición es la 46. Ahora me dice, bueno, mientras que socios en la posición 46 sea distinto de null. ¿Es distinto de null? Sí. Ahora, el número de socio, ¿es igual en la posición 46 a 5046? No. Entonces, incremento. Me voy a la posición 47. El de la posición 47, ¿es distinto de null? Sí. ¿Es igual el número? Sí. Entonces, el que está en la posición 47, justamente es el elemento que quiero, que es el número de socios 5046, es decir, Laura. ¿Sí? Cuando voy a buscar a Marcos, que lo busco después, otra vez acá, voy a la posición 46, es la posición que me calculó. ¿Es distinto de null? Sí. ¿Coincide? Sí. Entonces, como coincide, nunca entra el while, ¿sí? Porque es distinto de null, pero no es distinto, entonces devuelve a Marcos. ¿Sí? Y terminamos la ejecución. Como ven, esta es una técnica para poder resolver claramente cuando tengo colisiones. ¿Sí? Se llama direccionamiento cerrado porque resuelvo en el mismo espacio del arreglo y voy buscando secuencialmente. Esa es una alternativa. Hay otras alternativas que no vienen al caso ahora, pero esto se llama direccionamiento cerrado simple. Sobre esta implementación me doy cuenta que tanto acá para el afiliar como para el obtener, utilizo siempre la comparación y le pregunto al socio su número y lo comparo a ver si tiene o no tiene ese número. Entonces, por ahí me conviene mejorar esto. Y hago lo siguiente. Defino el método en el socio que se llama tiene, que lo que hace es simplemente hacer esta comparativa de si este socio tiene ese número o no. Entonces, me queda un poco más simple la implementación. Entonces acá, cuando estoy iterando, pregunto si tiene o no tiene ese número de socios. Si lo tiene, lanzo una excepción. Y acá, si no tiene, y acá sigo iterando mientras que no tenga ese número de socios. Entonces simplifico la implementación, que todavía la puedo mejorar un poquito más. En lugar de estar preguntando si es distinto de nulo o igual a nulo, lo que hago es, me genero un método del padrón, que es un método privado, que hace esa comparativa para si existe socio en esa posición, lo que hace es ver si socio en la posición dada es distinta de null. ¿Sí? De esta manera, cuando voy a afiliar, digo que mientras que existe socio en posición, incremento la posición, siempre controlando que no tenga el número de socio que estoy intentando afiliar, para evitar socios duplicados, socios con el mismo número, digamos. Y obtener, de vuelta, cuando voy a obtener, calculo la posición y digo que mientras que existe un elemento, existe un socio en esa posición y no tiene ese número de socio, entonces incremento. Entonces estoy haciendo un salto y una búsqueda lineal a partir de la posición en donde encontré un elemento. Entonces, repasando, una tabla de hashing es una estructura de datos que se utiliza para poder distribuir elementos aplicando una función que llamamos función de hash o función de hashing, que transforma una parte de la información que queremos guardar, esa parte la llamamos clave o key, y la transforma en un número, que es exactamente la posición en donde la vamos a querer guardar. Es decir, traducimos datos en una posición. Esa función, cuando es aplicada sobre un número, es muy evidente que podemos hacer, por ejemplo, el módulo. ¿Sí? En otros casos tenemos que usar técnicas que son un poquito más avanzadas, no demasiado, que involucra transformar la información que tenemos en un índice, en un número particular, dentro de un rango. Entonces, esta función nos permite ir del dominio dado, que puede ser desde como acá el número de socio
o el nombre de una persona o la fecha de nacimiento o lo que usemos como clave para identificar ese elemento a una posición dentro de un arreglo. Entonces, del dominio de los datos al dominio de las posiciones dentro de la estructura, que va entre 0 y la posición máxima de esa estructura en la cual queremos guardar información. Esta transformación la usamos cuando tenemos enteros que ya no son pequeños, como pasaba con el mapa de bits, sino que tenemos números grandes o otro tipo de información. Las tablas de hashing nos dan una solución de compromiso entre el consumo de memoria para que no sea excesivamente grande, pero es un poco más grande porque tenemos un arreglo alocado con capacidades suficientes como para poder albergar un montón de elementos con el tiempo de búsqueda, porque son O de 1 en principio. Si la función de hashing distribuye apropiadamente todos los elementos de una manera bastante uniforme, o sea, esparcida por todo el arreglo, el tiempo va a ser constante, ¿sí? Cuanto mejor es la función para distribuir los elementos dentro de las posiciones de una manera uniforme, entonces que no haya tantas colisiones, ¿sí? Si no hay muchas colisiones, la función va a ser muy buena y los tiempos van a ser muy buenos. Pero estoy ocupando también un poco más de espacio, porque voy a tener que tener espacio vacío. De hecho, una de las claves para que una tabla de hashing funcione efectivamente es que tenga lugares vacíos. Porque si no tiene suficientes lugares vacíos, como vimos hace un ratito, cada resolución de colisión puede demorar mucho tiempo. Entonces, esto se resuelve en dos pasos. Como primer paso, tengo que construir una función de hashing que va a transformar la clave en un índice. Ahora vamos a ver cómo en otros casos que no sean un número. Pero siempre el módulo va a estar involucrado en general como operación final después de la transformación, porque siempre voy a tener que acotarlo y el módulo es muy bueno para acotar. Y después tengo que registrar todos esos índices dentro de un arreglo y ver cómo manejo las inserciones y algo que no vimos, que son los borrados, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando quiero borrar información? Ahora lo analizamos. Entonces, cuando nuestra tabla es un array de tamaño m, por lo tanto, si tenemos m lugares disponibles, vamos a tener que en ese tamaño m, tenemos posiciones en enteros en el rango de 0 a m-1. Tenemos m valores posibles. Entonces tenemos que transformar el conjunto de claves, que típicamente se llama K, por key, por clave, el conjunto de claves en un número dentro de este rango. Todas las funciones van a depender del tipo de información que quieran transformar, o sea, del tipo de clave. Si la clave es un número, o si la clave es una cadena de caracteres, o si la clave es una fecha, o si la clave es una imagen, o si la clave es... Bien. Si tenemos números enteros positivos, tomamos m como tamaño del arreglo. En general tratamos de que m sea un número primo, ¿sí? Para que la distribución sea mejor. Entonces tomamos el valor de la clave K minúscula, K mayúscula es el conjunto de todas las claves, K minúscula es una clave en particular. Calculamos el subíndice donde vamos a guardar ese elemento como K módulo M. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener un valor entre 0 y m-1. Cuando tenemos otro tipo de información, por ejemplo, si tenemos un número real, podemos usar la representación binaria de ese número real y aplicarle la función módulo. O sea, podemos reinterpretar el número real como un número entero y aplicarle la operación de módulo. Para los strings, podemos transformar ese string en un entero grande, ¿sí? En un entero, por ejemplo, transformando cada una de las letras diferentes en un número y generando un número a partir de la concatenación de números, de números correspondientes a cada una de las letras y aplicamos la función sobre ese entero grande, ¿sí? O hay otras técnicas más avanzadas que permiten hacer esto, hacer el procesamiento. Cuando hablamos de hashing estamos hablando de eso, de partir la información
desordenarla toda y generar un resumen. En muchos contextos, una función de hashing es una función resumen, que resume la información, pero obviamente que pierde información. Es decir, la resumen, como cuando yo resumo un libro, cuando construyo el resumen a un libro, ese resumen nunca tiene la misma cantidad de información que el libro original. Siempre una función de hashing involucra una pérdida de información en pos de transformarla en un índice que podamos usar. Y de ahí que vienen las colisiones, porque yo, al tener pérdida de información, por ejemplo, yo podría ver que dos resúmenes de dos libros diferentes son iguales, ¿no? Porque tal vez la transformación que hice es muy parecida y resulta en lo mismo. En otras materias más adelante van a aprender detalles de otras funciones de hashing y qué función usar en función de qué tipo de información y cómo esté distribuida esa información, ¿sí? No solamente depende del tipo de información, sino de los valores posibles concretos que yo vaya a recibir para que esa función de hashing genere buena dispersión, es decir, que logre enviar elementos a todas las posiciones de la manera más uniforme posible, más equitativa para evitar las colisiones. Recuerden que cada vez que tengo una colisión tengo que hacer un protocolo de tratamiento de esa colisión. Entonces, cuando trabajamos en Java, la función de hashing típicamente se calcula utilizando el método hashcode. Es decir, si queremos calcular el hashing de cualquier objeto, el método hashcode provisto por Java es bastante apto para poder hacer eso, y como ya vimos, lo podemos redefinir convenientemente, podemos definirlo de una manera apropiada. Entonces, volviendo otra vez a cosas que vimos atrás en la materia, recuerden que nosotros dijimos, bueno, cuando uno utiliza un hash set o un hash map, o sea, un conjunto basado en un hash, o un conjunto basado en un mapa basado en un hash table, necesitamos redefinir convenientemente el método equals y convenientemente el método hashcode. ¿Para qué? Porque estas dos estructuras de datos, tanto el hashset como el hashmap, están basadas en esta idea de función de hashing aplicada sobre el objeto que va a guardar para alojarlo en una tabla de hash. Entonces, nunca las funciones de hashing, salvo que sean algún subgrupo particular que se llaman funciones de hashing perfecto, las funciones de hashing por lo general no nos van a garantizar que dos claves diferentes van a parar al mismo, que van a parar a diferentes posiciones. No hay garantía de eso. Podría pasar que vayan a parar al mismo. Entonces, nosotros vamos a tener que manejar estas colisiones o choques a partir de dos estrategias que vamos a ver, ¿sí? Porque los choques, las colisiones son inevitables, salvo que tengamos una función de hashing perfecta. Las funciones de hashing perfecta tienen algunas limitaciones. Por ejemplo, la función que usamos inicialmente para el padrón era una función de hashing perfecta, porque traducía perfectamente un dominio de claves desde la 4001 hasta la 4100 en un rango de 1 a 100. Pero claro, estaba limitado a que solamente podía usar ese dominio de valores. Si queremos abrir, como hicimos más adelante, y abrir un montón de socios, un montón de números de socios, perdón, necesitamos una función de hashing que no es perfecta, ¿sí? Se llama función de hashing no perfecta, y esas funciones van a generar colisiones. Entonces vamos a ver dos estrategias. La primera estrategia se llama la de hashing cerrado. La función de hashing cerrado es la función que acabamos de implementar, ¿sí? Entonces, la idea básica es que si la cantidad de elementos es n y el array es de tamaño m, le llamamos factor de ocupación a n sobre m. Es decir, a cuán ocupado está el arreglo. Es decir, cuánto de su capacidad la tiene ocupada con claves. Si este valor de ocupación, es decir, la cantidad de claves, la cantidad de valores que tengo, dividido la capacidad de esa tabla, se aproxima a 1, el hashing cerrado se comporta muy mal. ¿Por qué? Por lo que vimos
ese comportamiento que cada vez tengo que buscar más. Digo, en el peor de los casos tengo que, para saber si está una clave o no, recorrer todo el arreglo, porque nunca encuentro uno vacío. Entonces, si me llegan a pedir por un elemento que no está, tengo que recorrer todo el arreglo. En cambio, si el factor de ocupación, es decir, la cantidad de elementos que tengo sobre la capacidad, es menor a 0,5, es decir, tengo la mitad de la capacidad ocupada y la mitad no, con una buena función de hashing, o sea, una función que genere buena dispersión, ¿sí? Entonces podemos esperar a que hay que comparar entre un elemento y medio y dos elementos y medio, digamos, entre 1 y 3, digamos, para saber si un elemento está. Es decir, esto podemos considerarlo como costo O de 1. Si tenemos un factor de ocupación menor a 0,5. Entonces tenemos como distintas islas, es decir, valores nulo, valor, valor, nul, 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 valor, nul, valor, nul, valor, nul. Tenemos una distribuido correctamente y hay nulos en medio. Esto es si tenemos la mitad de ocupación. Entonces imagínense que en un caso tendríamos valor, nul, valor, nul, valor, nul, valor, nul. Entonces, de esa manera podemos rápidamente encontrar un elemento, ¿sí? En algún caso tendrá valor, valor, pero bueno, habrá pocas colisiones. Entonces, un elemento a tener en cuenta es que si el factor de ocupación crece más allá de 0,7, o sea, el 70% de la tabla está ocupada, la estrategia que uno tiende a hacer es redimensionar la tabla. Es decir, lo que hacemos, igual que cuando vimos la implementación de, por ejemplo, una cola sobre un arreglo o una pila sobre un arreglo, cuando llegamos a este factor de ocupación, tenemos que redimensionar. Acá no hace falta esperar hasta que, o no conviene, mejor dicho, esperar hasta que la tabla esté llena, hasta que todas las entradas estén ocupadas. Entonces nos conviene ir controlando cuando el factor de ocupación, que lo podemos obtener simplemente dividiendo la cantidad de elementos, dividido el tamaño, es mayor a 0,7, lo que nos conviene es creamos un nuevo arreglo y ese nuevo arreglo que creamos, y a ese nuevo arreglo, perdón, pasamos todas las claves. Todos los valores. Se vuelven a hashear y se vuelven a insertar en esa nueva tabla redimensionada. Probablemente por el doble de tamaño, para poder seguir creciendo. Entonces, un factor de ocupación de 0,7 tiene que ser una alerta para hacer un cambio en la implementación. Entonces, podemos ir controlando cada vez que se añade a una tabla de hash, si supera este factor, recreamos el arreglo, volvemos a insertar todas las claves y vamos a tener un comportamiento mucho mejor. Entonces, a esto le llamamos hashing cerrado con inserción lineal. Ahora, analicemos teóricamente qué pasa cuando hacemos una remoción, que no hicimos antes. Entonces, supongamos que acá no queremos más remover, perdón, no queremos recuperar, sino que queremos remover, nos piden remover. Entonces, cuando vamos a remover nos dicen, mira, tenés que remover el valor 3726. Entonces, calculamos el hash y el hash de esto es 6. ¿Se acuerdan cómo teníamos la tabla? Entonces, venimos acá, vemos que no es, avanzamos al siguiente. Y acá nos encontramos con que está el valor. Entonces está el valor, listo, lo removemos, ponemos null. Ok, correcto. Ya estamos ahí. Entonces, parecería que al remover simplemente tengo que ir y buscar y remover. ¿De acuerdo? Entonces, es ahora donde nos piden remover el 4527. Función de hash 7. Entonces, venimos a la posición 7 y vemos que no está. Pero sí que está más adelante. ¿Por qué está más adelante? Y porque se acuerdan que cuando insertamos este valor estaba ocupada, entonces con el direccionamiento lineal estuvimos buscando hasta encontrar un lugar libre y encontramos este lugar libre. Sí, ¿no? Entonces, interesante. Cuando removemos, no podemos simplemente colocar el elemento en null. ¿Por qué? Porque podría pasar que hubo una colisión previamente
y podría pasar que ya ese elemento no se encuentre. Entonces, volvemos atrás el tiempo, control Z, control Z, control Z, y volvemos a tratar este caso de la eliminación. O sea, de vuelta, nos piden eliminar el 3726. Función de hash 6. Vengo acá, está ocupado. Voy al siguiente, el 7. 3726. Es este, ok. Pero no lo borro, no pongo null, sino que dejo una marca de borrado. Por ejemplo, no sé, en este caso pongo un socio nulo. Pongo un socio no que sea null, sino un socio con padrón 0, que sé que, por ejemplo, no puede existir. O pongo un socio con padrón -1. ¿Sí? Pongamos un socio con padrón 0. ¿Por qué? Porque quiero distinguir los casos en los cuales este elemento se borró y este elemento está vacío. Nunca fue ocupado. Entonces ahora, por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, tenés que borrar el 4527, calculamos hash es el 7, venimos acá y decimos 7, ok, ¿es este? No, pero hay un elemento. Ah, pero pará, este socio es el socio 0, ok, entonces avanzo, no es. Este no es. Este sí es. Entonces, ¿qué hago? Acá pongo 0, ok. Entonces, si ahora en este momento nos piden insertar en esta tabla de hash, digamos, afiliar en nuestro caso, y nos pidieran afiliar el socio 1287, función de hash 7, venimos hasta acá y vemos que acá no está nulo, pero sí está una marca de vacío. La marca de vacío sí la podemos ocupar, entonces ahí sí podemos poner el socio 1287. Entonces fíjense que el remover es muy particular cuando tenemos este tipo de implementación porque necesitamos considerar que al remover hay que dejar una marca de borrado. ¿Por qué? Porque después no podemos distinguir si en ese lugar hubo un valor o no por cuando se hace una búsqueda lineal. ¿Sí? De vuelta, si me piden remover o buscar o obtener, digamos, supongan que nos piden ahora remover el 3431, función de hash es el 1. Entonces voy al 1 y digo, bueno, no lo encontré, no es este. Voy al siguiente, no es este y es nulo. Listo, terminé la búsqueda, no está. ¿Sí? Es decir, me di cuenta que no estaba porque había null. Entonces tengo que distinguir los casos en los cuales nunca existió nada en esa posición o en los casos en los cuales existió pero se borró. El caso de que no existió, lo puedo, que nunca se usó nunca esa posición, la puedo usar y sé que termino la búsqueda en ese lugar. Ahora bien, si se usó pero se borró, el problema es que podría haber resuelto una colisión, entonces la próxima vez tengo que seguir hacia adelante. ¿Sí? Tengo que seguir buscando hasta encontrar un nulo. O sea, los nulos me indican eso. Me indican que no tengo que seguir buscando, ya sea para una remoción o para una búsqueda o para una inserción, me dicen que están disponibles. Pero los ceros, digamos, la marca de borrado, digamos, esto es una marca de borrado, ¿sí? O borrado, tienen que existir. Borrado. Borrado. Bien. En el caso de la implementación, sería interesante que implementen con este código que les vamos a disponibilizar como siempre, la primitiva, el método desafiliar. Entonces, ¿cómo se implementaría el desafiliar? Public void desafiliar dado un número de socio. Entonces, ¿cómo se tendría que implementar esto? ¿Cómo debería buscar y remover? Es parecido a buscar, pero tengo que generar una marca. La marca de borrado la pueden hacer de esta manera. Pueden, por ejemplo, una idea típica para seguir usando null, marcando que una posición nunca fue ocupada, podrían definir un objeto socio
socio borrado, new socio, con número 0, fecha null, nombre null, fecha null. Entonces, utilizan este objeto que es estático y es final, o sea, lo comparan directamente y usan dos valores, null y este socio borrado. Este es el socio que van a colocar cuando vayan a borrar. Y después lo van a reconocer porque lo pueden comparar. ¿Sí? Es una idea básica de cómo se gestiona una marca de borrado. Bien. La otra alternativa para manejar hashing es utilizar lo que se llama hashing abierto. Bien, en el caso de hashing abierto, la idea es bastante más simple. La idea es tener un arreglo, de vuelta, pero que este arreglo sea un arreglo de, por ejemplo, listas. Es decir, tenemos un array y en cada una de las posiciones del array creamos una estructura de datos lineal. Por ejemplo, una lista. Podría ser algo más complejo, pero con esto es suficiente. ¿Para qué sirve esta lista? Bueno, esta lista, en este caso, por ejemplo, supongamos que tengamos el historial de todos los socios del club, que van a ser mucho más que 100 y no sabemos cuántos van a ser a futuro. Entonces, lo que hacemos es, creamos un array de listas de socios. Entonces, creamos un array de list y en cada posición creamos una linked list. Este es el historial. Podemos hacer que se cree con una capacidad inicial. Acá me equivoqué y capacidad inicial sería como parámetro. Ahí, perfecto. La creo con una capacidad dada. Entonces, la primitiva de agregar es muy simple la idea. La primitiva de agregar es lo siguiente. Primero calculo, como antes, la función, calculo el socio, uso la función de hash para posicionar, ¿sí? Y obtengo en el arreglo la lista, que es el grupo de socios que tienen esa misma posición. ¿Sí? A esta lista típicamente se la llama bucket, o no sé, o cubeta, o balde en español. No está muy bueno, yo le puse acá grupo, que es el grupo de socios que van a parar a esa misma posición. Entonces, esta se llama abierta porque los elementos se guardan en otra estructura. Entonces, yo con esto accedo a una de las tantas listas y pregunto, si contiene el elemento el socio, entonces el socio ya existe. Y si no existe, entonces lo agrego a la lista. E incremento la cantidad. ¿Sí? Tengo una lista, tengo en cada una de las posiciones del arreglo una lista. De tal manera de que cuando voy a agregar un elemento a esta lista, a esta tabla de hash, lo guardo en la lista asociada. Cuando voy a obtener un elemento, típicamente a lo que apuntamos es que estas listas tengan pocos elementos. ¿Sí? Entonces, cuando voy a obtener un elemento, lo posiciono, recupero esa lista y pido, por ejemplo, un iterador. E itero sobre todos los elementos hasta encontrar el que se corresponda. ¿Sí? El que corresponda con que ese socio tiene ese número de socio particular. Entonces, itero y recupero el socio. Nada más. Nada mucho más complejo. Entonces yo tengo una estructura en donde, de vuelta, uso una tabla de hash, pero en cada una de las posiciones de la tabla de hash, en lugar de guardar un elemento y después tratar las colisiones dentro de la misma estructura, lo que tengo en cada posición es una referencia hacia otra estructura que intento que sea pequeña. ¿Por qué? Porque cuanto más grandes sean las listas, más elementos tenga, que quiere decir que más colisiones ocurrieron, o sea que más choque de número de socios, por lo tanto cuando tenga que recuperar voy a demorar más tiempo. Entonces con esta implementación que se llama hashing abierto, yo voy a tener otra estructura y a esas subestructuras voy a ir guardando los elementos. ¿Sí? Pueden bajarse la implementación y comprobarla, es un poco lo que venimos haciendo en la materia en el resto de las implementaciones. Entonces, como siempre, cada una de las listas se llaman balde o buckets, ¿sí? El tamaño de cada balde es en promedio n sobre m, o sea, entendemos que
dado n sobre m, que es el factor de ocupación, es en promedio el tamaño que va a tener esa lista. Si este número es más chico que 1, fíjense que en este caso no estoy limitado por el tamaño del arreglo, yo puedo poner muchas más cosas que el tamaño del arreglo, pero el tamaño del arreglo puede ser de 100 posiciones, pero como cada una de esas posiciones hay una lista, podría tener 1000 elementos. Pero entonces, el tamaño, la cantidad de elementos dividido la cantidad de posiciones del arreglo me da ese factor de ocupación. Si esto tiende a ser 1, quiere decir que todas las listas tienen un solo elemento y por lo tanto con hashing abierto el costo es constante. Pero si no, cada vez que voy a hacer una búsqueda, cada vez que voy a obtener un elemento y esas listas tienen muchos elementos, el costo ya va a ser de buscar dentro de esos elementos. O sea, en promedio voy a tener un O de n sobre m, porque voy a tener que buscar una lista que tiene costo O de 1, pero dentro de esa lista buscar tiene costo tanto como elementos hay en la lista. Entonces, la cantidad de elementos que voy a tener en la lista, en promedio va a ser el tamaño de elementos dividido la cantidad de posiciones que tenga el arreglo. Es decir, como les decía, si tengo 500 elementos en un arreglo de 100 posiciones, eso quiere decir que en promedio las listas van a tener 5 elementos. Por lo tanto, es un O de ese tamaño, de n sobre m, siendo dos variables diferentes. N el tamaño del problema y m es el tamaño de la tabla de hash. Bueno, y a esto le llamamos hashing abierto. Es un poco más simple, el algoritmo es más sencillo, así que se los dejo para que ustedes lo analicen. Bien, con esto terminamos la clase de mapas de hash, mapas de bits y tablas de hashing. El código va a estar subido como siempre, bajen la implementación, cámbienla, traten de implementar de hacer una implementación genérica de tabla de hash, utilizando en Java la función de hashing provista, que es el método hashcode, o redefinirla convenientemente para un tipo de objeto en particular, pero utilicen ese método para implementar una tabla de hash genérica. Puede ser una basada o con direccionamiento cerrado y otra con direccionamiento abierto. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.